Ciao a tutti y bienvenidos a mi nuevo video en YouTube. En este video vamos a ver algo totalmente diferente, vamos a ver algo de gramática, pero algo de nuevo. Vamos a ver los sustantivos y cómo funciona el cambio de un sustantivo del singular al plural. Empezamos. Entonces, il plurale chiaramente implica un cambiamento del numero. Cioè il plural obbliga il cambiamento del numero, claramente, de singular a plural. Ok. Chiaramente in italiano il cambiamento da singolare a plurale implica un cambio di desinenza. Claramente in italiano il cambio del singular a plural obbliga el cambio de desinenza. ¿Qué es desinenza? La desinenza es la última parte de una palabra, de un sustantivo, de un verbo, de un adjetivo que cambia, ok, el cambiamiento indica el plural, el singular, el femenino o el masculino. Hacemos un ejemplo. Tavolo, la desinenza es la O. ¿Por qué? Porque esta O la cambiamos en I y se vuelve masculino plural. Tavoli. Entonces la desinenza es la parte variable, ¿ok? De una palabra, de un verbo, de un adjetivo que indica este cambiamiento de género, de número, etcétera, etcétera. De hecho, en base a la desinenza de los nombres, de los sustantivos, podemos dividir estos nombres en tres grupos y entender en manera general, ¿ok?, cómo funciona el plural de esos nombres con esta terminación. Vamos a ver un ejemplo. Los nombres que terminan con la A, generalmente al masculino plural tienen que agregar una I, o sea, se quita la A y se le agrega la I. Por ejemplo, il pianista, plural, i pianisti. Al contrario, siempre los mismos nombres que terminan con la A, al femenino plural pierden la A y agregan la E. Entonces, la crema, le creme. Entonces, en base a la terminación de los nombres, que ahorita vamos a ver, podemos catalogar, podemos poner los nombres en tres principales grupos. Eso es el primero. El segundo es cuando un nombre, claramente el singular, termina con la E. Generalmente al masculino plural la E cambia en I. Il calice, i calici. Il cane, i cani. Otro nombre, il caricatore, i caricatori. Al contrario, el femenino plural, la E claramente se pierde e se le agrega una I. La lezione, le lezioni. La canzone, le canzoni. L'estate, le estati. Al contrario, cuando el singular, un nombre, termina con la O, si es masculino, al masculino plural la O se pierde y se agrega la I claramente, es regular en este caso. Il posto, i posti. Si al contrario es femenino, al femenino plural generalmente se quita la O y se le agrega una I. La mano, le mani. Entonces, esta es la regla general para entender en base a cómo termina el nombre al singular, si termina con la A, con la E o con la O, podemos entender más o menos cómo va a ser el plural. Claramente no es una regla que funciona siempre, ¿ok? Porque claramente hay muchos nombres irregulares que no siguen la regla, pero puede ser un truco genérico para equivocarse un poco menos, ¿ok? Atención que tenemos claramente algunas particularidades, algunos nombres que no siguen la regla general que vimos al principio con los artículos o esta regla que es un pequeño truco. De hecho, por ejemplo, hay muchos nombres que al plural, ¿ok? Termina, al singular termina con K y G. Y por ejemplo, al plural masculino, K y G se elimina y se le agrega chi, gi. Por ejemplo, il monarca, i monarchi. Il collega, i colleghi. Misma regla cuando es K y G y es femenino singular. Al femenino plural se quita K y G y se le agrega que y ge claramente. ¿Ok? Por ejemplo, la manica, le maniche. La collega, le colleghe. ¿Ok? Entonces, atención, esta es la primera excepción. La segunda excepción es cuando un nombre femenino singular termina con cia e gia. Al femenino plural, si cia y gia están seguidas, tienen una vocal, ¿ok? Entonces cia y gia mantienen esta I, no se borra esta I. De hecho es la ciliegia, le ciliegie, la farmacia, le farmacie. Ven como antes de gia y antes de chia hay una vocal, en este caso la E y acá es la A. De hecho, por esta vocal presente,
chia y gia cambia en chie y gie. Y esta I en el medio se mantiene, no se borra. Si al contrario los mismos nombres, pero antes de chia y gia llevan una consonante, no una vocal, chia y gia al plural tiene que perder la I. La marcha, le marche, la goccia, le gocce. Vieron que antes de chia y de gia tenemos acá una R y acá una C. Se pierde la I, no es la marcia, le marchie, ma es le marche. No es la goccia, le goccie, es le gocce, porque la I se borra. Cuando un nombre femenino singular termina con scia, al femenino plural termina con sce. O sea, se quita scia y se le agrega sce. La fascia, le fasce. Cuando un nombre singular masculino termina con co y go, al plural algunas veces cambia en chi, gi y otras veces termina con ki y gi. ¿Hay una regla para entender este cambio cuando es uno y cuando es otro? Ninguna regla. La única regla es la práctica, ¿ok? Por ejemplo, l'amico plural, gli amici. ¿Por qué no se dice gli amici? ¿Por qué no se dice? Porque esta es la regla. Porque el cambio va a ser co-ci. Amico, amici. Il parco, i parchi. En este caso el cambio va a ser parco, parchi. Se agrega una H. ¿Hay una regla? Ninguna. L'asparago, gli asparagi. L'albergo, gli alberghi. ¿Ok? Esto sí hay que estudiarlo muy, muy bien. ¿Ok? Es lo único que puedo decirle. A ver. Ok, ya, perfecto, disculpe, porque pise un botón para error, ¿ok? Después tenemos el plural de los nombres que al masculino singular termina con io. Io tiene que llevar el acento, ¿ok? Si io lleva el acento, por ejemplo, pendio, ¿ok? Al plural la io se borra y se le agrega una doble i. Il pendio, i pendii. Lo zio, gli zii, ¿ok? Atención, la i con el acento no está escrito, está solo pronunciado. Entonces es suficiente que la I o lleva el acento escrito o que no sea escrito pero sea pronunciado. ¿Ok? Por ejemplo, como en este caso, pendío. La I, el acento lo agrego sobre la I. Lo zio, el acento lo agrego sobre la I igual. No está escrito pero está pronunciado. Al contrario, cuando un masculino singular, un nombre masculino singular termina con io sin acento, ok, entonces ni acento escrito ni acento pronunciado, al plural se elimina y se borra io y se le agrega simplemente una i. Por ejemplo, lo studio, gli studi. ¿Ok? Acá no tenemos lo studio. No hay el acento sobre la i. ¿Ok? Entonces va a ser una i. Lo studio, gli studi. Atención también la pronuncia con una i es gli studi. Es muy rápida la pronuncia. Con doble i sería i pendii, gli zii. ¿Ok? Se tiene que pronunciar un poco más largo. ¿Ok? Claramente, como les dije, la diferencia entre las últimas dos palabras, ok, pendio, estudio, simplemente es la pronuncia, ok. Acá tenemos otros verbos irregulares que no siguen la regla general, ok. Acá si no hay ningún, decimos, truco que puedo enseñarles, lo único es aprenderlos a memoria, ok. Apréndelos bien a memoria porque son muy importantes, sobre todo porque son nombres muy comunes. Por ejemplo, el huevo, el hueso, la oreja, el hombre, son nombres bastante comunes, ¿ok? Ahorita vamos a ver la última parte, vamos a ver la parte dei nomi invariabili, o sea, de los nombres que no cambian de número, que no existen al plural, por ejemplo, existe solo la forma del singular. En este grupo de nomi invariabili tenemos, per esempio, i nomi monosillabi, quindi nomi che sono composti, che sono compuestos por una sílaba, ¿ok? Por ejemplo, il re, la sílaba es re, ¿ok? El plural es ire, cambia el artículo, pero no cambia la palabra, ¿ok? Lo sci, plural, gli sci, ¿ok? Entonces atención porque en italiano las palabras, los nombres con una sílaba son siempre nombres invariables, ¿ok? Il bar, i bar. Seguimos. Nombres invariables que no tienen un plural son nombres que terminan con una vocale accentata, o sea, con una vocale que lleva un acento al final escrito. Por ejemplo, il caffè, plural, i caffè, cambia solo el artículo.
L'attività plural, le attività, cambia solo l'articolo. La città plural, le città, cambia solo l'artículo. Y vieron como todas esas palabras llevan al final una vocal con el acento. Después tenemos nombres que no cambian, que son nombres que al singular terminan con la i. Entonces nombres totalmente irregulares que terminan con la i. Muy probablemente al plural esta palabra no cambiará. Por ejemplo, l'ipotesi, le ipotesi. La crisi, le crisi. ¿Ok? Otro grupo de nombres invariables son algunos nombres masculinos singulares que al singular terminan con la A. Generalmente son nombres irregulares que muchas veces no cambian. Por ejemplo, il sosia y sosia. Seguimos. De nombres que no cambian también tenemos nombres femeninos que al singular terminan con IE. Muchas veces no cambian. Del singular al plural cambia solo el artículo, pero el nombre se queda igual. La serie, le serie. Pero atención que hay algunas excepciones, como por ejemplo la moglie, plural, le mogli. La superficie, plural, le superfici. Entonces, atención porque puede ser que haya alguna excepción. Acá son nombres irregulares, entonces no puedes darle, decimos, muchas reglas precisas. Lo único es estudiar, estudiar, estudiar. Pero quiero, decimos, enseñarle esta clase para darle la herramienta para reconocerlos, para entender más o menos cómo funciona este mundo. Nombres invariables también son nombres que son abreviaciones de otros nombres. Por ejemplo, la foto, le foto. La foto es la abreviación de la palabra fotografía. La palabra fotografía tiene un plural. La fotografía, le fotografie, pues el nombre completo. Ma la abreviación la foto no tiene un plural. La foto, le foto. La moto, le moto. Ok, la moto es la abreviación de motocicleta. La motocicleta, le motociclette. Pero la abreviación moto no lleva un plural. La moto, le moto. Mismo discurso per i nomi stranieri, por los nombres extranjeros, o por los nombres que terminan con una consonante. Todos estos nombres no llevan un plural. Il CD, i CD. Il computer, i computer. Il menù, i menù. Il bar, i bar. Il single, i single. ¿Ok? Soltero en italiano se dice single. No existe soltero como en español. ¿Ok? Se usa la palabra inglesa. Última parte tenemos i nomi difettivi. I nomi difettivi son i nomi que tienen un defecto. El primero, por ejemplo, son los nombres que existen solo al singular, o sea que no existe la forma plural de este nombre, existe solo al singular. Por ejemplo, los nombres que no se pueden numerar, que no se pueden contar, no se pueden medir. Por ejemplo, el buio, la oscuridad. No se puede tocar, no se puede medir, no se puede decir cuánto oscuro hay, ¿ok? Entonces es el buio, punto. La fame, el hambre, ¿ok? Es un número que no se puede, es una palabra que no se puede contar, ¿ok? La pasta no se puede contar, la pasta se mide, ma no se conta, ¿ok? O el sangue se mide en litros, ma no se puede medir cada unidad singular de sangre, ¿ok? Como no se puede contar cada unidad singular de pasta. Igual por nombres que expresan calidades, sentimientos y cosas abstractas, cosas que no se pueden tocar. Claramente son palabras solo singulares. Por ejemplo, el coraggio, el coraje. Es algo que no se puede tocar, no se puede medir, ¿ok? O la bontad. Es algo que no se puede tocar, ¿ok? Entonces no existe el plural le bontad. No existe, ¿ok? Igual para nombres que hacen parte de lenguajes un poco más como específicos, técnicos, ¿ok? De un sector preciso. Por ejemplo, la botánica, la informática, el glucosio, ¿ok? Son nombres específicos por un tipo de sector. Y último, claramente tenemos el reverso. Tenemos nombres que existen solo al plural. O sea que este nombre no lleva un singular. Estos nombres, por ejemplo, se refieren a nombres que hablan de objetos que son formados por dos partes o por más de dos partes. O sea, si tú quitas una parte de este objeto, ya no es este objeto. Hacemos un ejemplo. Le forbici, las tijeras. Son dos, decimos, brazos, ¿ok? Que se cruzan, ¿ok? Si tú quitas uno, ya no es una tijera, ¿ok? En italiano usaría solo el plural, le forbici, pero en italiano es muy común también decir la forbice. Es completamente irregular, equivocado,
pero es muy común. Y calzoni, los calcetines. Claramente, si tiras un calcetín, ya no son calcetines. Ya no tiene la misma función que tenía antes. ¿Ok? Después, en italiano se dice también al singular, ¿ok? Il calzino, ¿ok? Pero no sería totalmente correcto. O, por ejemplo, i viveri, ¿ok? Después hay muchos nombres que solo existen en plural, que son muchos nombres que vienen del latín, ¿ok? Como por ejemplo le nozze e le ferie, ¿ok? Le nozze sería la boda, existe le nozze y basta, ¿ok? Y le ferie serían los días de vacaciones para los trabajadores, ¿ok? Existe solo al plural, porque la feria es otra cosa, sería feria, la feria como en español, o sea, como el espectáculo donde hay juegos mecánicos y todo esto, ¿ok? Bien, espero que le haya sido útil esta clase. Entiendo que es muy complicada porque es muy irregular al final. No hay puntos de referimentos, no hay algo muy claro que podemos como decir, perfecto, tomo esta regla, me va a funcionar siempre. Esta regla funciona mucho, pero claramente no siempre. Entonces les aconsejo de estudiar bien, de practicar y todo esto. Ok. Le voy a dejar la clase, claramente el documento en la descripción gratuito, lo pueden descargar y ver en manera autónoma, ¿ok? Cualquier duda, pregunta, me pueden dejar un comentario, con gusto les voy a contestar a todos. Y les recuerdo seguirme en TikTok, hago también, hay vídeos en TikTok 3 veces a la semana, son vídeos muy útiles donde explico cosas, decimos, útiles del italiano, algunos trucos, algunas expresiones italianas y todo esto, ¿ok? Adiós y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!